un invitado muy especial porque vamos a hablar de varios temas que tienen que ver con salud, con desarrollo, con sostenibilidad también. Bueno, son muchos los temas que podemos hablar, pero sobre todo es un acercamiento. Está cumpliendo 3 meses en nuestro país desde su llegada. Con nosotros Pablo Salazar Canelos, representante del Fondo de Población de Naciones Unidas, UNFPA, con nosotros. Bienvenido, qué gusto tenerlo acá en el programa. Muchas gracias, Priscila, es un gusto, un honor estar para mí. Para mí estar acá es felicidad. 3 meses ya en Bolivia, ¿qué tal? ¿Cómo lo hemos recibido en mi país? Fantásticamente bien, en absolutamente todos los aspectos. Bolivia era un sitio anhelado por nosotros para poder llegar con mi esposa y nuestro perrito. Y desde que llegamos, todo perfecto. Realmente ha sido un cambio muy interesante, muy bien. Feliz yo de liderar el equipo del Fondo de Población acá en Bolivia. Equipo muy interesante y además con retos muy importantes para el país. Y en un momento y una coyuntura importante, ¿no? Llegué las semanas antes de que se pongan los datos del Censo de Población y Vivienda, entonces tuvimos primer gran tema que teníamos que abordar para poder explicar a la población un poco la coherencia y la consistencia que tenían los datos. Y desde allí no ha habido un minuto que sea un minuto de aburrimiento. Todo lo contrario. En Bolivia nunca nos aburrimos, le puedo garantizar eso, donde se lo firmo. Totalmente. No hay tiempo para aburrirse por todo lo que pasa en el país. Pero queremos conocerlo un poquito más, tener esa cercanía con quien ahora está a la cabeza de UNFPA, con tanto trabajo y tantos temas para abordar. Cuéntenos un poquito, Pablo Salazar Canelos, ¿quién es? Por favor, cuéntenos un poco esa trayectoria que tiene. Pues un gusto compartir con todos y todas las personas que nos escuchan. Yo soy, como nadie es perfecto, yo soy economista, entonces para empezar, y soy ecuatoriano, quiteño, entonces orgullosamente andino y absolutamente de los Andes. Pues también me siento muy en casa estando en La Paz y en Bolivia. Yo empecé a trabajar bien temprano, todavía no... segundo año de universidad, entonces tengo una trayectoria larga, he trabajado en cooperación, trabajado para gobierno y estoy haciendo carrera internacional desde el año 2009, pero en Ecuador tuve la oportunidad de tener varias posiciones importantes dentro del gobierno que me ayudaron a entender mejor, diría, los desafíos de la gestión y del desarrollo desde aspectos como las finanzas públicas, la planificación, las políticas sociales, los temas de salud, educación, medio ambiente, infraestructura. Y bueno, creo que todo eso ha ayudado para que pueda, ¿no es cierto?, desarrollar una carrera dentro del sistema de Naciones Unidas. De 2009 a 2014 estuve trabajando con el sistema de Naciones Unidas en Honduras, luego en oficina regional de UNFPA en Panamá, como asesor de temas de población y desarrollo. Entonces, en esa época venía mucho a Bolivia por el tema del censo, desde esa época. Entonces, desde el 2014 estábamos empezando a planificar y ver, y bueno, aprender del censo que había terminado y lo que se pensaba para adelante, junto con otros desafíos importantes del país. Y luego he estado representante en Guatemala del UNFPA, donde tenemos condiciones parecidas a las de Bolivia y también cosas muy diferentes de Bolivia, pero creo que muy interesantes desde el punto de vista de carrera, el poder tener la posibilidad de trabajar en 2 de las oficinas más grandes que tiene el Fondo de Población en este continente, y ahora con muchísimo gusto y orgullo de estar aquí liderando un equipo grande, y tanto en número de personas como en calidad de profesionales del UNFPA en Bolivia. Bueno, tengo el placer de conocer a muchos de ellos en diferentes proyectos, áreas, y no se equivoca, son profesionales de alto nivel que conocen muy bien nuestra realidad, así que seguramente va a ser un trabajo excelente. Pero como veo, y en lo que nos iba contando, no es la primera vez que está en nuestro país, conoce de cerca muchas problemáticas, y en base a eso, ¿cuál es el mandato principal de UNFPA en el marco de su programa País 2023-2027? Este programa de país está enmarcado en algo que ha hecho UNFPA, que es, yo diría que inédito y quizá único a nivel global. Nosotros definimos desde el 2014 que
como organización que íbamos a tener tres planes estratégicos que vayan a acompañar a todos los países de la región, a todo el país del mundo realmente, en el cumplimiento de la Agenda 2030. Entonces, se planteó un proceso progresivo de enfoque de nuestro programa de cooperación a nivel global alrededor de lo que se llaman 3 resultados transformadores. Es decir, nuestros ámbitos siguen siendo los mismos y el mandato sigue siendo la agenda del programa de acción de Cairo, que es la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo de 1994. Alrededor de ese programa hay 4 grandes ejes del UNFPA, uno sobre salud sexual reproductiva, uno sobre género, uno sobre juventud y uno sobre población y desarrollo, que tiene un ámbito importante en datos, pero decidimos enfocarnos en ayudar a los países en cumplir 3 resultados críticos para la agenda y la vida de las mujeres. Primero es lograr erradicar la necesidad insatisfecha de nuestra planificación familiar. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que toda mujer que decide postergar o dilatar, diferir su fecundidad, porque las mujeres tienen el derecho humano de poder decidir cuándo y con quién quieren tener sus hijos. Para poder ejercer ese derecho, hay los insumos y en general las técnicas anticonceptivas son un elemento clave. Entonces, la idea no es tener metas de fecundidad, o sea, no hay un nivel ideal de fecundidad para cada país, es decir, no podemos decir, la fecundidad tiene que estar en 3 o en 2 o en 1,8. Claro. Lo que necesitamos es garantizar que toda mujer que quiere diferir su fecundidad pueda hacerlo y que toda mujer que quiere poder ser madre y ejercer su fecundidad tenga también la capacidad de hacerlo. Entonces, este ejercicio se traduce en este indicador, que es un indicador clave de derechos, que básicamente es cómo hacemos, qué hacemos para poder garantizar que las mujeres puedan implementar eso. Entonces, una buena parte viene por los métodos modernos anticonceptivos y es el primer ámbito de trabajo. Segundo es erradicar todas las prácticas nocivas, le hace la violencia de género, pero también temas como el matrimonio infantil y uniones tempranas, que sigue persistiendo en América Latina como una práctica importante. La mutilación genital femenina en otras partes del mundo es un tema importante a considerar. América Latina, solo un país tiene esta práctica. ¿Qué país es? Colombia. En Colombia. En Colombia fue importada con los esclavos africanos y luego adoptada por las comunidades indígenas en Colombia, en el Pacífico colombiano. Entonces es una situación un poco extraña, pero es la única y también se han visto algunos casos en Panamá, pero es básicamente el mismo grupo étnico que tiene tanto en el Pacífico colombiano como panameño. Se da, pero es una práctica que se está trabajando en erradicar. Y por supuesto, en el caso de América Latina, algo que hemos trabajado es también el garantizar la reducción y ojalá la erradicación, por lo menos de los embarazos infantiles. O sea, todavía persiste mucho en los países de la región, por poner casos. Guatemala tiene, por ejemplo, 2,000 niñas de menores de 15 años cada año que siguen siendo madres. Bolivia está por allí, tiene igual alrededor de 1,800. Sí, nuestras cifras muy altas. Son cifras muy altas. Entonces, menciono Guatemala para mostrar que no es el único caso Bolivia, pero es una práctica que tiene que ser erradicada y además a esto sumamos los cientos de miles de mujeres adolescentes que son madres, ¿no? Y con serias implicaciones en muchos casos para su proyecto de vida. Y por otro lado, tenemos el tercer gran resultado transformador, que es erradicar la muerte materna. ¿Y por qué lo central de la muerte materna? Es porque la muerte materna es la carencia del ejercicio de derechos sexuales y reproductivos, lo mismo que el feminicidio es de la violencia de género. Es decir, es la expresión máxima de la desigualdad, de la inequidad, de este hecho que debería ser erradicable, pero que todavía persiste en nuestras sociedades. ¿Y cuáles son esas causas? Mire, el tema de muerte materna básicamente se asienta en una cuestión bastante simple. O sea, primera cosa, para que haya una muerte materna, primero tiene que haber una mujer embarazada. Ese es el primer tema. Entonces, todo aquello que redunda en que haya embarazos no intencionales o que no sean planificados, tiende a generar más probabilidad de riesgo para muerte materna. Entonces, primer gran tema. Entonces, el primer tema de ejercicio de derechos de estas mujeres deberían poder planificar adecuadamente su fecundidad. No todos pueden y eso genera más riesgo. Dentro de ese riesgo, además, hay algunos grupos que son más susceptibles al riesgo. Por ejemplo, mientras menor la mujer, mientras más joven,
más probabilidades de complicaciones y, por ejemplo, más necesidad de, por ejemplo, hacer cesáreas. Entonces, hay grupos que tienen más riesgo, igual las mujeres mayores, que tienen, ¿no es cierto?, más de edad, usualmente enfrentan más riesgos durante su maternidad. Entonces, pero esos son un poco, entonces, primero está el tema de, se necesita un embarazo, y el segundo gran tema es, usualmente se requiere que se presente una emergencia, lo que llamamos una emergencia obstétrica. ¿Qué quiere decir eso? Que haya alguna condición de salud, una condición que está asociada con el embarazo, o durante el parto, o durante el puerperio, que es, ¿no es cierto?, ya la etapa posterior al parto, posparto, en el cual se produce una emergencia obstétrica, ya sea porque hay un problema de hemorragia, hay un problema de presión arterial alta, hay un problema de infección. Principalmente son las causas centrales. Y entonces, si existe esta emergencia obstétrica y no tenemos la capacidad de atenderla, normalmente eso va a terminar en una morbilidad grave, o sea, una enfermedad grave para la mujer, o en la muerte. ¿Y se puede lograr que eso sea cero? Sí, puede. O sea, la muerte materna es prevenible. O sea, es en general prevenible, por lo menos, digamos, 9 de cada 10 sin problema deberían poder solucionarse. Algunas van a requerir más complejidad, pero hay muchos países en la región que tienen ya a este momento niveles de menos de 10, 15 por 100,000. Entonces, que han llegado, ¿no es cierto?, a niveles similares a muchos países desarrollados. Suecia probablemente van a ser datos de 6, 7 por 100,000. Entonces, siempre hay un nivel, pero puede ser un nivel muy pequeñito desde el punto de vista del impacto, ¿no? Ahora, aquí nos daba 3 puntos importantes, ¿no? Para bajar este nivel, y nos mostraba una realidad boliviana. ¿Qué nos está faltando? Por ejemplo, en planificación. ¿Tiene que ver mucho lo cultural también? Tiene que ver, digamos, hay 4 grandes bloques de cosas que explican, y eso es importante para que podamos encontrar una forma de responder a la muerte materna. Entonces, internacionalmente se habla de un enfoque de 3 demoras. En el caso de Bolivia, como otros países de la región, nosotros hemos optado por poner 4 grandes bloques en lugar de 3, expandir uno. Entonces, primero es, la mujer tiene que conocer y poder identificar síntomas de peligro. Y toda mujer que ha pasado por la fecundidad, por la maternidad, va a saber que hay una serie de mitos, de malas prácticas, de desafíos, en temas que pueden ser de riesgo y que normalmente son minimizados. O sea, de alguna forma es como que hubiéramos normalizado la muerte materna en nuestros países. Entonces, por ejemplo, hay señales, sangrar es una señal, un síntoma de peligro, de que algo está mal. Exacto. Pero uno va a encontrar mucho en América Latina que hay gente que le va a decir a la mujer, sangrar es normal, no te preocupes, mi abuelita, tu abuelita, mi mamá, o sea, todo el mundo va a normalizar y decir y minimizar, porque se ve además como que encontrar o identificar un riesgo en durante el embarazo es como una práctica socialmente mal vista, que de una u otra forma la mujer tiene que ser sufrida y tiene que soportar todo lo que viene con el embarazo. Entonces, ¿cómo te vas a quejar que no de que te debería duele ser la cabeza? así. Y no debería ser así. Entonces, Claro. ¿cómo te vas a quejar de dolor de cabeza? O sea, el dolor de cabeza puede ser un síntoma de que tienes un trastorno hipertensivo del embarazo. La segunda causa de muerte en Bolivia son trastornos hipertensivos del embarazo, de acuerdo al estudio de 2012. O sea, mujeres, la única forma de solucionar y de salvar la vida de la mujer cuando tienes un trastorno hipertensivo del embarazo grave es básicamente hacer una cesárea de emergencia para tratar de salvar al niño, pero salvar la vida de la mujer. Es lo que se llama como preeclampsia. Exactamente. ¿No? Entonces, exacto. Entonces, llegas a eso, a eclampsia, ya llegas, ¿no es cierto?, después de todo un proceso, pero es algo que puede ocurrir cualquier rato. Entonces, para poner un caso, y esto aprendí yo con un colega mío, él médico y yo economista, pero algo que a mí me encanta es aprender de otras disciplinas. Entonces, este amigo mío, uruguayo, con el cual trabajamos en Guatemala durante 4 años, me decía lo siguiente: no hay clase social alrededor de los riesgos. Entonces, él mencionaba, por ejemplo, y hay un documental en Netflix que puede ser de interés para la audiencia que quieren profundizar, pero la Serena Williams, creo que todo el mundo conoce a esta tenista, millonaria, ¿no? Vive en Los Ángeles, tuvo todas las condiciones para tener un embarazo normal, con muchos controles. Tuvieron que hacer una cesárea de emergencia porque tuvo un trastorno hipertensivo del embarazo y estuvo muy complicada en términos de su salud. O sea, si esa mujer hubiera estado a
50 kilómetros del sistema de salud, no había ambulancia, no había cómo llegar, podía haberse muerto, ¿no? Entonces, no tiene, y ella se había hecho todos los controles, y sin embargo apareció, ¿no es cierto?, en el 7º mes del embarazo, un trastorno hipertensivo del embarazo que no estaba identificado. Entonces, las emergencias obstétricas pueden ser así. Entonces, lo primero es identificar que hay señales, síntomas de peligro que llevan a que la mujer tenga que ir al sistema de salud. Y para eso es cumplir los controles, digamos. No solo, sino también poder identificar, porque usted puede tener 6 controles sin problema y en el 7º no llega al control y tiene un problema. Entonces, tiene que simplemente, entonces es importante que las mujeres y la población conozcan cuáles son las señales de síntomas de peligro, pero no es suficiente solo conocerlas, sino que, segundo gran tema es, muchas mujeres identifican el riesgo, pero no tienen el poder de decisión dentro del hogar o dentro de la sociedad para poder hacer. Y usted además podrá dar fe de pronto, porque directamente o conoce casos, pero hay muchas mujeres, y a veces más las mujeres embarazadas están incluso más tuteladas que las mujeres solteras o las mujeres no embarazadas, porque como estás embarazada, y estás embarazada de mi nieto, estás embarazada de mi sobrino, de lo que fuera, entonces tienes que consultar a todo el mundo porque el bienestar es de la familia. Entonces, no importas tú, muchas veces lo que importa es el producto, ¿no es cierto?, del embarazo, y cosas que tú puedes estar poniendo en riesgo que realmente no es así, sino tú te estás poniendo en riesgo en ciertas cosas, ¿no? Entonces, el tema de poder decidir y que las mujeres puedan tomar decisiones sobre su propia salud es algo que también es importante. Poner casos y datos. En América Latina y Bolivia está dentro de ese grupo de países. Más o menos 1/3 de las mujeres no pueden decir simultáneamente sí a 3 preguntas. Entonces tú preguntas a la mujer, ¿puedes tú decidir sobre las relaciones sexuales? Muchas mujeres te van a decir que no. ¿Puedes decidir sobre el uso de anticonceptivos? Muchas mujeres, o algunas te van a decir que no. Exacto. Y puedes decidir sobre tu propia salud y vas a encontrar que otro grupo de mujeres no puede decidirlo. Simultáneamente, hay un grupo de más o menos 1/3 de las mujeres en la región que no pueden decidir y decir sí a las 3 preguntas. Es decir, mujeres, hay algún ámbito en el cual no pueden tomar una decisión autónoma. Ahora, según los datos que se tienen, ¿eso se vive más en la parte urbana, más en el área rural, en ambas? La muerte materna es más rural y en términos generales existen más desafíos, pero hay zonas donde estamos seguros de que hay núcleos más duros que justamente impiden esta acción y esta agencia de parte de las mujeres. O sea, la información, el tener acceso a ingresos, de tener acceso al mercado laboral, van mejorando, ¿no es cierto?, las opciones para que las mujeres decidan, pero todavía persisten estos núcleos duros que no pueden hacerlo. Entonces, ese es el segundo gran tema. Tercero, muy simple, acceso. O sea, yo puedo haber identificado, tomar la decisión, pero me cuesta una fortuna llegar al servicio de salud porque no tengo los recursos económicos para hacerlo, o no hay una organización. Hay problemas como con quién dejo a los hijos, quién va a alimentar al marido, qué va a pasar si es que yo me voy, qué es lo que ocurre. La salud de la mujer es lo último. Digamos, ¿sí? Entonces, las mujeres comen al último y son las últimas que pueden cuidarse porque se pasan cuidando. Entonces, todo este tema genera otro tipo de restricciones, pero además, eventualmente, el centro de salud queda muy lejos, el segundo nivel de atención donde debería llegar para que puedan tratar si es que hay una emergencia obstétrica complicada, no está. Y más o menos, el cuarto tema es la mitad más o menos de las mujeres en América Latina, y Bolivia no va a ser la excepción, se mueren porque los servicios de salud no tienen la calidad suficiente para poder atender emergencias obstétricas y neonatales en 9 funciones 7 funciones básicas y 2 funciones que son un poquito más complejas, pero porque llego y no hay sangre, llego y no hay insumos suficientes, o no hay la ambulancia para hacer la referencia, porque el personal de salud no sabe cómo hacer extracción manual de placenta, no tiene idea de cómo hacer un parto asistido utilizando forceps o vacuum, no tiene idea, ¿no es cierto?, de cómo tratar ya una infección grave, no tiene los insumos para poder parar un sangrado y poner, ¿no es cierto?, a la mujer en un traje antichoque para poder referirle. Entonces, son temas que no son complejos, que debería estar en capacidad cualquier sistema, por ejemplo, de cualquier centro de atención que tiene internación debería poder hacer varias de estas funciones y tener la capacidad de derivación, pero todavía no ocurre en nuestros países. Entonces, todo este conjunto de intervenciones, suenan muchas,
pero todas son cosas diarias, son cosas Pero, mínimas, ¿no es cierto?, que deberíamos garantizar, y si garantizamos eso mínimo, vamos a erradicar la mortalidad materna prevenible. Y es lo que todos estamos buscando definitivamente, pero de verdad me acaba de hablar de temas tan sencillos como un dolor de cabeza, que no lo identifiques y que no tomes acciones, que pasa como, ay, descansa, se te va a pasar y puedes poner en riesgo tu vida, la vida del bebé, o sea, es realmente terrible la realidad que tenemos todavía en Bolivia y en muchos países de América Latina que ameritan ponerlos en debate, hablarlos, conversarlos, no normalizarlos, no naturalizarlos como ya estamos acostumbrados. Arduo trabajo el que tiene, entonces la agenda está realmente cargada. Sí, totalmente, pero yo creo que, digamos, para complejizarlo más, o para ponerle un poquito más de sazón. La segunda cosa que es importantísima para poder hacer esto, debemos saber dónde y con quién. Entonces, los datos. Entonces, Bolivia no tiene un estudio actualizado de muerte materna desde 2012. Wow. No tenemos información que nos permita saber con precisión. Por ejemplo, en el 2012 sabíamos que abortos inseguros eran la tercera causa de muerte materna en Bolivia. Desde el 2012 no tenemos. ¿Y quién tiene que hacer esto? Nosotros hemos comprometido nuestro apoyo con el Ministerio de Salud en base a la información del Censo de Población y Vivienda, donde hay un módulo específico sobre mortalidad. Hemos comprometido recursos y asistencia técnica para poder hacer un estudio de muerte materna similar al de 2012. Entonces, yo esperaría que el próximo año, si todo va cual está programado y tengamos los datos en el primer semestre del año, y podamos empezar a hacer el estudio para poder identificar muerte materna y sus causas en el caso de Bolivia e informar mejor las políticas públicas, ¿no? Entonces, eso va a ser absolutamente clave, porque sin datos vamos a disparar a ciegas. Claro, ¿no? Estamos a ciegas tratando de solucionar algo. Si no sabemos si es aquí, vamos a atacar mejor acá, se necesita esto. Va a ser entonces muy importante los datos que van a lanzar oficiales ya el próximo año con estos. Sí, totalmente. Entonces, por lo pronto, sí hemos enfocado nosotros nuestro trabajo en dos de las áreas donde más muerte materna se identificaban en 2012, que van a ser básicamente una red de salud en Potosí, 2 redes de salud en el Beni, y estamos acompañando además al Ministerio de Salud en una priorización de una estrategia de corto plazo para reducción de muerte materna, en la cual prevén implementar algo en este último año de gestión del gobierno, que se va a enfocar en 5 redes de salud de 4 departamentos, una en Santa Cruz, 2 en La Paz, la de Potosí y la de Trinidad en el caso del Beni. En esas también estamos apoyando, porque el otro tema es conocer cuál es la capacidad real que tienen los servicios de salud de atender emergencias obstétricas y neonatales. Entonces, creemos, estos estudios que estamos haciendo en 72 servicios de salud van a ayudar a que podamos enfocar mejor las inversiones en calidad de salud, en capacitación, por ejemplo, del personal. Y sin duda, con eso esperamos poder atacar en estas redes que representan una parte importante de la mortalidad materna en Bolivia, podamos atacar las causas mismas y mejorar la costo-efectividad de las intervenciones, ¿no? Bueno, mucho es el trabajo que se tiene que hacer y yo creo que involucra a todos, ¿no? Quienes están con esta responsabilidad, como la agenda que tienen ustedes, las autoridades nacionales, departamentales, municipales, la sociedad en conjunto y los medios de comunicación para difundir esta información que nos parece fundamental. De verdad, representante, qué gusto haberlo tenido en el programa, conversar de estos temas que estoy segura no va a ser la última vez que nos visita, porque el compromiso que tenemos como medio de comunicación es difundir estos temas que muchas veces no son tomados en cuenta por X o muchos colegas, pero que son fundamentales para tener una mejor sociedad, para tener salud para todos y cuidar nuestras mujeres y nuestras madres también. Así que de verdad, un placer haberlo tenido acá. Un gusto estar acá y por supuesto estaremos conversando. Un placer. Con Muchas nosotros, gracias. El representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNPA, Pablo Salazar Canelos, ha conversado de temas importantísimos. No será la última vez.